Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé ustedes, pero cuando yo era pequeño, una de las cosas que mi padre o mi madre nos enseñaban a nosotros, sus hijos, era el respeto a la autoridad. ¿Y quiénes eran las autoridades? Ellos ya nos iban enseñando y nos decían: en la escuela tienen que respetar a su profesor, que tienen autoridad sobre ustedes, escuchen. Aunque nosotros a veces decíamos: esta maestra o este profesor, y cuando nos escuchaban mi papá hablar así mal, siempre nos decía: ustedes respeten, ¿sí? El respeto a la autoridad. Y también nos ponían a los señores mayores, ¿sí? Ya decían: respeten siempre a las personas mayores, a sus abuelitos, a sus tíos. Nos ponían siempre esa enseñanza enfrente de nosotros. También nos decían: pues tienen que aprender a obedecer a sus padres. Mi papá, cuando le respondíamos a mi madre, él inmediatamente nos paraba y decía: a ver, es su mamá, aquí respete, ella tiene autoridad aquí en la casa. Bueno, aquí podría dar una lista de personas que tienen autoridad. Si íbamos a la iglesia, pues nos decían al sacerdote, y aunque a veces no nos gustara, o la monjita, y decían respeto, el respeto a la autoridad. Pues la autoridad, ¿quién la daba? Pues ya sea la edad, ya sea el estatus que teníamos, que tenían, ya sea era sacerdote, si era un profesionista, o si era mamá o papá, pues esa autoridad de respeto. Yo creo que hoy en día se ha perdido también ese respeto a quien tiene realmente la autoridad, ¿sí? Yo creo que hoy la palabra de Dios nos presenta Jesús, un tipo de autoridad que tenemos que aprender nosotros a
a, a escuchar. Primeramente, ¿cuál es la misión que vamos viendo ya en el Evangelio? Ya vemos en el Evangelio de Marcos cómo comienza con el testimonio de Juan el Bautista, que ya va a venir alguien, que él no es digno de desatarle las sandalias. Después, ese que viene, ese es Jesús, y cómo viene con una actitud de humildad. Fíjense, la humildad, el Hijo de Dios, que hoy los demonios lo reconocen. Este es el Santo de Dios. Hasta los demonios son capaces de reconocerlo. A veces nosotros ahí nos quedamos medios distraídos y no lo reconocemos, pero hasta los demonios reconocen quién es Jesús. Pero a pesar de eso, Jesús los calla el día de hoy, los calla, porque Él viene con un sentido de humildad, que es el camino que tenemos que buscar nosotros para obtener también esa autoridad ante los demás. ¿Qué vemos? Ese Jesús que recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y comienza a llevar el Evangelio, comienza a predicar la buena noticia. Hoy la palabra de Dios nos menciona de dos actitudes bien importantes que Jesús comienza a hacer en su misión. ¿Cuál es? Primero dice enseñar, la enseñanza. Por eso nosotros tenemos que aprender. Muchos de nosotros cristianos sí tenemos devociones, vamos a la oración, pero muchos de nosotros no queremos a veces aprender. Y aprender es pues tomar el librito, ¿qué me dice las Sagradas Escrituras? Aprender. Y esto es lo que hacía Jesús. Iba a las sinagogas a enseñar. Y por eso la gente hoy da testimonio. ¿Cómo enseñaba? Como aquel que tiene autoridad, no como los escribas. Fíjense, los escribas eran los encargados de explicar, de enseñar. Les habían dado una autoridad, pues, porque habían estudiado. Pero Jesús tenía ese don, tenía ese carisma que lo va adquiriendo, ¿sí? Dios que se hace hombre viene a enseñarnos que tenemos que tener esa actitud de humildad y de sencillez para poder también enseñar. ¿Cuántos de nosotros también en nuestro caminar no vimos maestros soberbios que creían que conocían y que tenían el saber de las cosas, y pues uno no aprendía realmente cosas de ellos? Si yo me pongo a pensar de quién aprendí más, fue de esos maestros sencillos, humildes, que tenían muchos estudios. Cuando me di cuenta de muchos de ellos, tenían títulos y títulos, pero nunca hacían alarde de esos títulos, porque yo creo que tenían en mente a aquel filósofo griego que decía: yo solo sé que no sé nada. Esa es la actitud humilde. Entre más yo conozco, entre más yo estudio, entre más yo tengo conocimiento, me doy cuenta que mi conocimiento es muy pequeñito. Esa es la actitud de alguien que va aprendiendo con humildad. Hoy Jesús se presenta en la sinagoga con una de las misiones: enseñar a la gente. Y enseñaba. Y la gente lo escuchaba. La gente lo reconocía. No solamente porque hablaba palabras, sino que realmente también lo ponía en práctica. Hoy el evangelista Marcos nos presenta estos dos aspectos. Jesús que enseña, pero su enseñanza tiene coherencia con su vida. Lo que se dice, lo hace. Fíjense, hoy nos presenta que allí en la misma sinagoga, en esa casa de oración para los judíos, en el templo, está una persona que está enferma, tiene un demonio, y ese demonio le grita: ¿qué quieres de nosotros, Jesús? ¿Qué quieres? Vienes a atormentarnos. ¿Y cuál es el poder que tiene Jesús? ¿Cuál es la autoridad? Fíjate, tiene la autoridad de la palabra, porque es el Mesías, porque es Dios. ¿Y cómo lo calla? Cállate, cállate, lo calla y sal de él. Fíjense qué autoridad.
que inmediatamente el demonio se va. Esa es la autoridad que tiene Jesús. Ese es el poder que tiene su palabra, la palabra de Dios. Eso es lo que la autoridad que también la iglesia, sabemos que en la iglesia se nos dice es madre y maestra. Maestra porque también está llamada a enseñar a sus hijos. La tarea de la iglesia es esto, aunque muchos no lo quieren escuchar, no lo quieren reconocer, porque Jesús le dio esa autoridad a los discípulos, se las dejó, les dio la potestad. Toma, les encomiendo esta tarea de enseñar. Por eso muchos dicen, ¿y por qué la iglesia me tiene que dirigir? ¿Por qué la iglesia me tiene que mencionar? Yo puedo llevar mi camino. Ese no es tener la actitud de humildad y de sencillez. Yo creo que tenemos que aprender a tener el espíritu de Jesús. Ese espíritu que va enfrente del bautismo a recibir ese bautismo de conversión, que Él no lo necesita, pero nosotros, Jesús nos lo presenta para que nosotros aprendamos, tengamos esa actitud de humildad y de sencillez. Si el mismo Dios nos enseña ese camino, más sus criaturas, tenemos que aprender para tener la autoridad, no nomás porque nos dijeron nuestros padres, respeta a este porque es mayor, o porque es el padre, o porque es el maestro, o porque es tu abuelito, sino que realmente nosotros respetemos, o la gente nos respete por la manera no solamente de hablar, sino también de actuar. Jesús hoy actúa con autoridad, con esa autoridad que Él la tiene, y allí es cuando la gente se sorprende y dice, qué nueva enseñanza es esta. Este hombre tiene autoridad hasta para mandar a los espíritus inmundos y le obedecen. Yo creo que esta es la misión que viene a traernos Jesús, a enseñarnos el camino de la humildad, el camino de confiar en el Señor. Yo los invito a todos ustedes que también aprendamos a escuchar. A algunos que tienen esa responsabilidad de enseñar, que enseñemos también con sencillez y que pues dejemos al Espíritu de Dios también que nos guíe, que nos dirija, que no sea nuestra propia condición humana que nos dirige, digamos, yo sé, yo no necesito de los demás, sino realmente dejemos que el Señor nos dirija y que primeramente aprendamos a escuchar. Segundo, si ya hemos aprendido, que aprendamos a compartir esas enseñanzas del amor de Dios, que es la autoridad que nos la da la misma palabra de Dios, y que esa autoridad surja también desde nuestra manera de vivir, que seamos coherentes con aquello que le decimos a nuestros hijos, con aquello que le decimos a nuestros estudiantes, o aquello que le decimos a nuestros trabajadores, o aquello que nosotros le decimos a nuestros feligreses. Que esa autoridad surja desde nuestro ejemplo y nuestra coherencia de vida, para dejar que el poder de la palabra de Dios actúe a través de nosotros para hacer el bien. Así sea.